Y la semana pasada vimos una señal cuando Jesús alimenta a los 5,000 hombres, y eso era una prueba, la prueba de la pregunta que le hace a Felipe, a los discípulos, a ver qué tanto ellos podían entender el poder de Dios. Y hoy es la segunda parte de ese examen. Es un examen con 2 partes. Pero quisiera que pienses en esta imagen. Es una imagen real, de hecho. En el 2007, en un metro de la ciudad de Washington, llegó un músico callejero, sacó un violín y se puso a tocar melodías. Estuvo tocando alrededor de 1 hora el violín. La mayoría de la gente pasaba de largo, no le prestaba atención, algunos echaban alguna menudita, algunas moneditas que tenían sobre el estuche de su violín. Y así fue transcurriendo 1 hora en la que quizás los más interesados era alguno que otro niño impactado por la melodía del violín. Pero en general no duraba mucho tiempo porque los padres, en sus afanes, los arrastraban y se los llevaban. Solo hacia el final de esa hora, una mujer llamada Stacy se quedó viendo al músico y para ella fue algo impactante, fue asombroso. Porque este músico callejero era Joshua Bell, uno de los mejores violinistas del mundo. Ella quedó impactada al encontrarlo ahí en el metro, tocando, y más porque ella unas semanas atrás había pagado $100 para ir a un concierto de él en la biblioteca del Congreso. Este es uno de los violinistas más famosos del mundo. Y este hombre estaba tocando en ese momento con un violín que, si ustedes quieren comprar uno de esos hoy, necesitan más o menos 8,000 millones de pesos, nada más para comprar el violín. Es un hombre reconocido y estaba ahí. Eso era un experimento que hizo un periódico para ver cómo nosotros entendemos la música y si somos capaces de valorar la música en espacios así. Parece que no. Este hombre cuenta que al final, en su estuche de violín, de su costoso violín de $2 millones, la gente había dejado alrededor de $40. Eso fue lo que le dejaron. Pero una entrada de él puede valer, para irlo a ver tocar en vivo, puede valer cientos de dólares, más de $100 para poderlo ver. Pensaba que a veces la iglesia es como esa estación del metro. Ahí está Dios, el Rey de Reyes, y nosotros pasamos con nuestros afanes. Venimos aquí pensando en miles de cosas y preocupados con miles de problemas, y no estamos realmente conscientes de quién es el que está frente a nosotros. Tal vez podemos acercarnos a Él y decir: Señor, yo necesito que me soluciones un problema, que me hagas un milagro, pero quizás no estoy tan consciente del tamaño de la grandeza de ese Dios. Así como muchos pasaban por esa estación del metro y quizás se detenían un par de minutos diciendo: ¡ay, qué bacano toca el violín este tipo! Y no se daban cuenta que estaban frente a una persona súper preparado, un hombre que toca el violín desde los 4 años, que es considerado de los mejores del mundo, y simplemente: sí, toca bacano, chévere, vamos a dejarle 50 centavos y sigo mi camino. Muchas veces la iglesia se parece más a esa estación del metro, ese día del 2007, en el que sencillamente venimos, nos detenemos un par de minutos, el tiempo suficiente que nos permiten nuestras ocupadas agendas, nuestros problemas, para después continuar con nuestra vida. Y a veces nos acercamos y decimos: sí, Señor, tú eres un hacedor de milagros, tú tienes poder, por favor, resuélveme mi milagro, resuélveme mi problema, pero no estamos tan conscientes de que estamos hablándole a Dios. De hecho, la gran pregunta aquí es: ¿tú te das cuenta de que Jesús es Dios?
¿Tú te estás dando cuenta de que estás hablándole a Dios mismo? El pasaje de hoy es un pasaje que presenta esa pregunta a los discípulos. ¿Ustedes se dan cuenta de que están con Dios? Porque parece que los discípulos tenían algunas ideas de la divinidad de Jesús, pero no estaban totalmente conscientes de que Él era Dios. Y podían decir, sí, hace milagros como Dios, sí, Él es poderoso, sí, Él habla de la palabra, pero pareciese que cuando se encuentran con la pregunta, ¿tú estás consciente de que Él es Dios? Parece que la respuesta es un silencio. Y quiero invitarte hoy a que tú te hagas esa misma pregunta. Reflexionando en este pasaje, ¿tú estás consciente de que Él es Dios? Y eso lo vamos a ver con la respuesta que damos no solo verbal, sino con nuestra vida. Y quiero invitarles a que leamos Juan capítulo 6, versos 16 al 21. Dice así, Jesús acaba de alimentar a los 5,000 y los está despidiendo, y es cuando comienza este pasaje. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Pero a causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero Él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Vamos a orar. Señor, yo quiero pedirte, Padre, que este pasaje, Señor, este tiempo de la palabra, esta mañana sea inspirándonos, ayudándonos a entender, Señor, quién eres tú, Señor. Ayudándonos a entender, Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a verte a ti, Señor. Que por una vez, Señor, podamos dejar de pensar en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en nosotros mismos, Señor, y nos enfoquemos en ti, Señor, y podamos tomar decisiones que te den la gloria y la honra a ti, Señor. Por favor, Señor, toma nuestros pensamientos, Señor. Destapa nuestros oídos, Señor. Abre bien nuestros ojos, Señor. Tú sabes lo distraídos que llegamos a ser, Señor. Por favor, céntranos, enfócanos en ti, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre precioso. Amén, Señor. Este pasaje aparece también en Mateo y Marcos. Está en Mateo 14, Marcos 6. Y los relatos que son paralelos a este, el de Marcos y Mateo, son mucho más amplios, incluyen más detalles. De hecho, uno de ellos incluye el famoso relato de Pedro caminando sobre el agua. Otro incluye más detalles sobre la reacción de los discípulos. Juan condensa este pasaje, lo pone bastante compacto y quita cosas que uno diría, ¿y por qué quitar esa parte de Pedro caminando sobre las aguas si es tan importante? ¿O por qué quitar la parte que habla de cómo los discípulos reaccionaron al ver a Jesús caminando sobre las aguas? Creo que la razón por la que Juan hace esto es intencional, para que nos centremos en la persona de Jesús en este relato, para que veamos bien qué está haciendo Él y quién es Él. Es como quitar lo innecesario. Lo que Juan dice, sí, esto es importante, pero no quiero que vean esto, quiero que nada más ven esto. Y esto es como cuando tienes un cuadro muy bonito en tu casa, y tú dices, yo quiero que vean ese cuadro, y empiezas a quitar los otros cuadros alrededor, los adornos, y dejas la pared vacía con el cuadro en el medio para que el cuadro resalte. De alguna manera, Juan está haciendo eso para llamar la atención. ¿Y a qué está llamando la atención? Él lo que nos está
mostrando a que pensemos en cómo nosotros estamos viéndolo a Él. Y la realidad de este relato es un problema típico en nosotros. Cuando nosotros estamos cansados, ya sea por el trabajo, por la situación que estamos viviendo en nuestra vida, empezamos a alejarnos de Dios. Empezamos a tratarlo de una manera a conveniencia. Podemos empezar a poner distancia porque estoy muy cansado, porque estoy herido, o porque mis problemas me tienen abrumado. Y empezamos a ir en el camino contrario, el camino que nos aleja de Dios, no el camino que nos acerca. Creo que una ilustración típica de esto, y seguramente algunos lo conocen y lo lamento los que lo han vivido en carne propia, es ese hombre, ese padre que decide dejar a su familia para no hacerles más daño. Y de hecho esa es una típica excusa de rompimiento. Yo mejor me voy para no hacerte daño. Y no se dan cuenta que la manera de no hacer daño es arrepentirse y hacer las cosas bien en Cristo. No es irse. No es dejar a unos hijos solos. No es dejar a una mujer sufriendo. Sí, le estás haciendo daño, pero la dirección no es de salida. Es de ir a Cristo. Pero nosotros tenemos eso. Eso para mí es lo que yo llamo la maldición o la enfermedad de Adán. Comienza el día que pecaron Adán y Eva. La embarran y lo que hacen es huir de Dios. Y desde ese tiempo nosotros estamos huyendo de Dios. Nos estamos alejando. Y cuando donde deberíamos decir, Señor, ayúdame para perseverar, ayúdame para ser fuerte, ayúdame para no volver a hacer lo mismo, ayúdame para no herir más, preferimos decir, ¿saben? Y hasta lo pintamos de una manera muy heroica. Yo lo mejor es que me vaya, que ya yo no esté contigo para no herirte más. Y esa es la gran solución del escape. Solemos huir ignorando lo que Dios nos está llamando a hacer, ignorándolo a Él. Y por alguna razón llegamos a preferir estar separados de Dios como la mejor alternativa para nuestra vida que estar caminando con Él. Y eso es lo que empezamos a ver aquí con los discípulos. Acaban de ver el milagro de la multiplicación de los panes. Más de 5,000 hombres fueron alimentados. Eso es una población como de 20,000 personas, incluyendo las mujeres, los niños, y sobran 12 canastas de pescado y de panes. Eso es una cosa asombrosa. Y Jesús decide despedir a la gente, quedarse orando, y los discípulos se montan en una barca. Y yo me imagino los discípulos cansados, sí, ya estaban un poco obstinados, la gente los está persiguiendo por todos lados. Imagínense ser mesonero para 5,000 personas, para 20,000 personas, es un trabajo duro. Después cargar 12 canastas llenas de comida. Estaban cansados y empiezan a decirles excusas cuando Jesús le dice, váyanse, yo me quedo aquí arreglando todo. Quizás empiezan a decir, claro, así Jesús podrá descansar. O tal vez, sí, todos necesitamos espacio, pongamos un poco de espacio, que Jesús se quede en lo suyo y nosotros necesitamos poner las ideas en orden. Quizás hasta empiezan a tener ideas más que parecen más santas. No, nosotros nos vamos primero porque vamos a ir preparando las mesas para las próximas gente que Jesús va a alimentar. O tal vez algo más arrogante, empiezan a decir, bueno, que Jesús se dedica a lo suyo, a atender a la gente, nosotros nos vamos al mar de Galilea. Al fin y al cabo la mayoría somos pescadores y sabemos navegar y esta es nuestra especialidad, así que cada quien en su parte. No sé, quizás dijeron muchas cosas pensando para justificar por qué no se quedaron con Jesús y decidieron irse remando, alejarse de Él, poner algo de distancia. Pregunto, ¿cuáles son tus excusas? ¿Qué dices para preferir estar un poquito distanciado de Dios? Tal vez estás diciendo, este no es mi tiempo todavía, lo seguiré más adelante. O tal vez esas
grandes mentiras que nos decimos. Yo no nací para vivir bien. Yo no me lo merezco. Al final mi destino es quedarme solo. No sé. ¿Cuál es tu excusa? Porque todos tenemos una excusa. Todos vivimos en base a alguna excusa para alejarnos de Dios. Y las justificamos, y las defendemos, y nos paramos firmes y decimos que es así. Como estos discípulos que prefirieron alejarse. Prefirieron hacer las cosas por su cuenta. Y ahí es cuando Jesús aprovecha y les da una lección. Les lanza esa pregunta. Hey, ¿te das cuenta que yo soy Dios? Que yo soy Dios. Yo no soy un hacedor de milagros. Soy Dios. Y eso fue lo que Jesús vivieron en ese momento que les tocó salir. Van en la barca. Una de las características que tiene este mar de Galilea es que suele ocurrir, yo podría decir de hecho que el mar de Galilea tiene un clima como el de Itagüí. No sé si que de repente pasamos del sol abrasador a la ventisca que se lleva los techos y lanza hasta granizo. Eso suele pasar allá en el mar de Galilea. A veces los pescadores salían y en plena calma se desataban unos vientos, unas tormentas terribles. Y esta tormenta es tan particularmente terrible que el pasaje nos dice que ellos estaban remando. Es decir, tuvieron que recoger las velas de la embarcación, porque cuando hay una tormenta tan fuerte es peligroso tener una vela izada. O sea, puede voltear la barca. Entonces, iban de la manera más lenta y penosa que se podía ir. Y es ahí cuando Jesús demuestra quién es Él de una manera clara. Y quiero hacer dos observaciones sobre este texto que nos invitan a que pensemos, ¿realmente tú estás dándote cuenta que Jesús es Dios? O sea, no es solo un hacedor de milagros. Y lo primero que quiero que observes en este pasaje es que Él actúa igual que Dios, porque es Dios. Él ahí no está actuando como uno que viene de parte de Dios. No está actuando como un enviado. No está actuando como un profeta. No está actuando como uno que tiene el poder de Dios. Él está actuando como Dios. Él es Dios. Y deberías pensar y preguntarte, ¿tú te has dado cuenta que Él es Dios? Porque pareciese que a veces solo lo vemos como un enviado de Dios. Como alguien que solo hace milagros, que solo puede complacernos. Y Jesús lo dice con dos cosas, dos detalles que están en este pasaje que apuntan a pensar de que Él es Dios. El primero está en el verso 20. Pero Él les dijo, no tengan miedo, yo soy. Soy yo, yo soy. ¿Les suena esa frase de algún lado? Yo soy el que soy. Éxodo 3, verso 14. Cuando Dios se le aparece a Moisés en medio de esa zarza ardiente, en medio de ese arbusto, y Moisés le pregunta, ¿qué le responderé si me preguntan, ¿y cómo se llama? Y Dios le dice, yo soy el que soy, respondió a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Es Dios mismo. Él les está diciendo, hey, yo soy Dios. Yo estoy aquí. Lo segundo que apunta esta idea de que Él es Dios está en el verso 19. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Jesús escogió caminar sobre las aguas. ¿Saben qué es lo interesante de todo esto? Es que en todo el Antiguo Testamento, en toda la historia bíblica, mucha gente cruzó cuerpos de agua, pero lo cruzaron apartando el agua. Moisés, cuando guió al pueblo de Egipto, sacándolo de Egipto, ¿cómo cruzaron el Mar Rojo? Abrió el mar. Josué, cuando le tocó
entrar a la tierra prometida, ¿cómo entró el pueblo de Israel? Abrió el mar nuevamente. Y muchos pasajes hablan del milagro de abrir un cuerpo de agua para pasar. Solo en toda la historia del Antiguo Testamento, el único que camina sobre las aguas es Dios. Eso aparece en Job, capítulo 9, verso 8, en la que se menciona a Dios caminando sobre las aguas. Y en el Salmo 77, que narra toda la historia de Dios salvando al pueblo de Israel, los últimos versos, 19 y 20, transmiten la misma idea. Dios es el único que camina sobre las aguas. Entonces, si tú eras un judío, eras discípulo de Jesús y eras estudioso de la ley como seguramente lo era, al ver estas dos cosas, dice yo soy y camina sobre las aguas, la única conclusión que puedes decir, este hombre realmente es Dios. Este hombre es Dios. Jesús está diciendo, yo no estoy actuando de parte de Dios. Yo no estoy haciendo como Dios. Yo soy Dios. Y eso debería marcar la diferencia en nuestra manera de entender y de llegar a la iglesia. Porque no te estás acercando a un intermediario de Dios. No te estás orando a alguien que tiene el poder de Dios. Te estás acercando a Dios mismo. Le estás hablando a Dios mismo. Estás ante la presencia del poder de Dios mismo. Eso debería cambiar todo, absolutamente todo. Así como esta mujer, al darse cuenta que ese músico callejero era este grandioso violinista, y eso la dejó de una pieza asombrada, deleitándose, llena de preguntas, y no simplemente siguió de largo. Llegar a la iglesia y darte cuenta que aquí Jesús es Dios, debería decir, wow, esto cambia mi manera de pensar, de orar, de esperar, porque no vas a recibir respuesta de un funcionario del gobierno celestial, sino de Dios mismo. Esa gran primera observación, Él actúa igual que Dios porque es Dios. Debería empezar a abrirnos los ojos. Y eso nos lleva a una conclusión inmediata. Y es la segunda observación que quiero hacerles del pasaje. Entonces, el mejor lugar para los discípulos, ¿cuál era? ¿La barca o quedarse con Jesús? Quedarse con Jesús. Porque la conclusión es que si Jesús es Dios, el mejor lugar que tú puedes tener en tu vida es cerca de Él, no lejos. Piensen en los discípulos. Gastaron horas para llegar a mitad del lago, gastando fuerzas remando, y Jesús solo necesitó una caminata para llegar a ellos, y después dice que llegaron inmediatamente. De hecho, hay todo un debate para entender el versículo 21, porque cuando dice, así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían, hasta yo podría decir que ni siquiera Jesús se tuvo que montar en la barca, porque llegaron de inmediato. Y yo me imagino a los discípulos diciendo, no, para esto mejor nos hubiésemos quedado con Él. O sea, nos quedamos ahí, o sea, viaje automático. Y cualquier camino que tú decidas tomar lejos de Dios, al igual que la historia de estos discípulos aquí, va a ser solamente un rodeo largo, penoso y lleno de mucho trabajo. Así de sencillo. No importa que te excuses con decir, es que necesito tiempo. No importa que te excuses con decir, yo no voy a cambiar. O la otra típica, es lo mejor, ¿sabes? Lo mejor es que yo no venga. Lo mejor es que yo esté a la distancia, porque es que yo todo lo hago mal, yo soy muy torpe, yo no puedo superarme. Lo mejor es eso, que yo deje de venir a la iglesia porque aquí yo estorbo. Solo quiero que sepas, eres libre de tomar ese tipo de decisiones, pero eso simplemente va a ser
el rodeo largo, doloroso y lleno de sufrimiento. Y cuando estés a mitad de camino, todo cansado, todo desgastado, vas a ver que Jesús pasa caminando tranquilamente, quizás con las manos en los bolsillos y silbando, para llegar primero. Y va a decir, oh, me hubiese quedado con él. Por lo menos no sudo tanto. Por lo menos no me voy a dar tantos golpes. Por cierto, un par de veces me ha tocado estar en lanchas, en mar abierto. Una vez yendo a una hermosa playa de Venezuela que se llama Chuao, a la que solo se va en lancha. El mar se picó un poquito y no es divertido. No es divertido para nada. No es divertido estar en una lancha que sube y baja. No es para nada divertido. No importa que seas experto. De hecho, cuando los expertos se asustan, tú te debes asustar el doble. O sea, por eso, una vez, esto fue en un río en el Amazonas, estábamos haciendo una brigada de salud en un caserío indígena, y nosotros, muy inteligentes, muy voluntariosos, decidimos no hacerle caso al motorista de la lancha. Él nos dijo, se tienen que devolver antes de las 2 de la tarde. Y nosotros nos quedamos como hasta las 5 de la tarde, porque teníamos que ayudar y sabíamos más. Y en una empezamos a ver que la lanchita de madera, esas que les entra el agua, y el río se empieza a mover, y vemos que el motorista apaga la lancha y le empieza a hablar al compañero que está al frente, le empieza a hablar en curripaco, y empiezan a hablar rápido y con cara de preocupación. Y uno se empieza como que a asustar, y señalan una islita que está en medio del río. Y nada, y discuten, estuvieron como 5 minutos. Y otra cosa mala que puede ocurrirle a uno en una lancha es que apaguen el motor. Porque cuando apagan el motor, oyes el ruido del agua. Y eso sí es, o sea, oyes el ruido del río. Es más agradable el ruido del motor, asusta menos. Al final, continuamos el viaje con mucho cuidado. Y después ellos nos cuentan que lo que estaban pensando era dejar a alguno de nosotros en la islita, porque la lancha iba muy pesado, y a esa hora de la tarde se forman muchos remolinos y es realmente peligroso navegar. Lo que hace, ahí aprendí la lección: escucha al motorista. Quizás los discípulos debieron haberse quedado para no tener que dar ese rodeo largo. No sé cuál es tu situación en este momento, no sé con qué estás luchando, no sé qué mentiras estás viviendo. Solo puedo decirte que el mejor lugar que puedes tener es cerca de Jesús. Irte por tu cuenta te va a llevar al camino largo, al rodeo doloroso, a las piedras, a la tempestad, para solo después darte cuenta que no maduraste, que solo perdiste el tiempo, que pusiste en riesgo a los tuyos, te pusiste en riesgo a ti, porque Jesús te va a llevar al puerto seguro. Él tiene todo el poder. Porque el problema no era vamos a llegar tarde. El problema no era no necesito descansar. El problema fue que se separaron de Jesús. Porque al final, si se hubiesen quedado con Jesús, llegan más rápido, llegan sin cansancio y sobre todo llegan, que eso sí es lo importante. Yo quisiera que nuestra historia no fuese como esa historia del metro de Nueva York, que esta iglesia no fuese como esa estación del metro de Nueva York en la que Jesús está en el medio y nosotros pasamos de largo con nuestros problemas y nos detenemos a dedicarle un tiempo mínimo de nuestras agendas como una concesión de gracia para soltarle unas pocas monedas de nuestro tiempo, de nuestro agradecimiento, de lo que sea, sino que sea más bien como otra historia de música callejera que ocurrió el año pasado, cuando una cantante venezolana se montó en un bus, iba a hacer su trabajo en uno de esos, también un experimento de esos sociales, y le pidieron que demostrase cómo ella
Ella cantaba y pedía en los buses y se montó. Y en el bus estaban unos artistas que ella admira mucho, artistas famosos, y ella quedó de una pieza y no pudo continuar, y toda su atención y toda su agenda se derrumbó, sus problemas, porque estaban. Yo quisiera que la iglesia sea eso, que llegamos con nuestros problemas y vemos a Jesús y lo único que podemos hacer es decir, me quiero quedar contigo. No quiero hacer más nada. Adiós a mis problemas. Yo quisiera que Dios nos dé la gracia de poder en medio de nuestros problemas verlo a Él llegar con sus manos traspasadas, su herida en su costado, y que podamos tener ese gesto que tuvo ese discípulo que fue incrédulo, pero cuando vio eso lo único que pudo decir fue, mi Dios y mi Señor, y cayó de rodillas y lo adoró. Yo quisiese que ese fuese el tipo de cosas que nos pase, que de verlo a Él solo tengamos que decir, ya no hay excusas, no necesito más prueba, mi Dios y mi Señor, y caigamos de rodillas ante Él. Quisiera que fuésemos esa iglesia que entiende el sacrificio de Jesús en la cruz, que entiende lo tanto que necesitamos vivir a la luz de ese sacrificio, entendiendo que Él murió por nosotros pecadores, que no se trata de nosotros, que cuando vengan las pruebas, que cuando vengan esas voces que te dicen, no te lo mereces, no puedes, lo único que puedas decir es como dijo ese otro discípulo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Que cada vez que tengamos esa oportunidad de decir, me quedo o me voy, mis palabras sean, ¿y a quién voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y podamos entender que el mejor lugar en el que tú puedes estar es con Él. Y eso solo lo logras cuando tú entiendes claramente que Él es Dios. Quisiera terminar orando, pidiendo por ustedes, que podamos, por ustedes, y también me incluyo yo, que podamos dejar las excusas, que podamos arrepentirnos y volvamos toda nuestra vida a Él, el único que puede hacerte verdaderamente libre, el único que puede llevarte a destino. Vamos a orar.